noches, mis queridos hermanos. Agradezco su presencia nuevamente aquí. Estoy feliz de encontrarnos nuevamente. Espero que estos días hayan sido de descanso, de tranquilidad para ustedes. Hoy vamos a iniciar este estudio poniéndoselos en manos al único que puede dar vida, al Señor Jesucristo. Señor, nosotros te pedimos que en este instante seas tú, Padre de amor, llenando a cada uno de nosotros de tu Espíritu Santo, desde la cabeza hasta los pies, inundándonos de todo ese amor y de toda esa verdad que únicamente procede de ti, Padre nuestro. Hoy el estudio se llama Crea en Jesucristo y venzan al mundo. Vamos a estudiar primera de Juan 5. Pero antes de iniciar el tema, vamos a ver qué significa la palabra vencer. Dice que la palabra vencer significa ganar, derrotar a un enemigo y que se viene de una raíz indoeuropea que se llama web, que tiene una idea que es de fuerza y energía, o sea, conseguir convencer con razones y argumentos para que una persona cambie de parecer. Entonces, cuando nosotros vencemos al mundo, quiere decir que el Espíritu Santo nos llena de su fuerza y energía. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque Él se fue al Padre y no lo vamos a ver más, sino ya cuando nos toque su segunda venida, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aprovecho ya en un paréntesis. Hoy estuve hablando con alguien, o ayer, no sé, que me dijo algo que yo no podía creer porque esta persona pues se supone que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y ella decía, no, pues este virus lo trajo Satanás. Este virus tiene un poder terrible. Satanás tiene un poder terrible. Y esta persona cree en Jesús y yo digo, pero por Dios, esta persona nunca ha leído la Biblia, nunca ha leído que este es el propósito de Dios y que es la palabra de Dios la que se está cumpliendo. Si usted está creyendo que Satanás tiene algún poder sobre su vida, déjeme decirle que usted no ha creído al Evangelio, porque el Señor Jesucristo lo venció en esa cruz. Y es el Espíritu Santo el que nos da esa fuerza, las garantías, las arras, que quiere decir en derecho, por lo menos que si usted hace un negocio y usted incumple, pues tiene que pagar por ese negocio una garantía, pero el Señor no incumple su palabra. Entonces, ahora sí, vamos a ya teniendo bien claro lo que es el concepto de vencer, que es tener la fuerza, la autoridad que nos dé el Espíritu. Vamos a leer Primera de Juan 5, que es nuestro tema de estudio de hoy. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, mire que la diferencia está aquí en creer. ¿Se acuerda que habíamos acordado que creer era pensar que una cosa era posible? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías quiere decir en arameo, no estoy mal, excusen mi ignorancia, Cristo, o sea, es en griego y en español es el ungido, el designado por Dios. Y Jesús quiere decir Dios salva, o sea, el que Dios designó para salvar. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, si usted ama a Jesús, ama también al Padre. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Usted no puede decir que ama a Dios y no guarde los mandamientos de Dios. Usted se está engañando a sí mismo, usted se está pegando la estafada del mundo si usted está creyendo que usted puede amar a Dios y seguir haciendo su voluntad. Entiendo una cosa, cuando nosotros le decimos, eso le estaba explicando yo a una amiga, le decía, mira, cuando la mujer sirofenicia, hacer un paréntesis, llega a donde Jesús, que primero llega a las ovejas de la casa de Israel, porque este es el plan de Dios, pues la salvación todavía no estaba dada para los gentiles, o sea, para usted y para mí. Y ella primera viene y le dice, Jesús, hijo de David, dando alaridos,
salva a mi hija porque es gravemente atormentada por un demonio. Después le dice, Señor, acuérdense que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero después le dice, amo, porque él la trata de perra. O sea, porque para los judíos, cualquier persona que no tenga un espíritu era un animal, un perro, o sea, le insulta. ¿Y cuál es la actitud de esta mujer? Pues se humilla más y le dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces el Señor se asombra y dice, wow, grande es tu fe, hágase como tú quieres, mujer. Entonces, cuando esta persona reconoce que Jesús es su dueño, entonces el milagro se da. Usted no puede servir a dos señores, porque amará a uno, estimará al otro, o menospreciará a uno y amará al otro. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, para no desviarnos, volvemos a Juan 5 y dice que nosotros conocemos que amamos a Dios cuando guardamos los mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir la palabra gravoso? La palabra gravoso, según el diccionario, es algo que ocasiona un gran gasto o resulta molesto o pesado. Quiere decir, mi querido hermano, que si para usted el vivir una vida de fe no implica una delicia total, eso está siendo gravoso para usted, le está siendo molesto, le está siendo fastidioso. Si usted, el tiempo, mire, tristemente tengo que reconocer, a mí me duele el corazón cuando alguien se sale de un grupo porque las otras personas les molesta. No, porque es que me timbre el celular, porque no es la necesidad suya. Porque si fuera su necesidad, usted estaría muy feliz que mucha gente parara cualquier cosa que estuviera haciendo y orara por su petición. Entonces usted no está cumpliendo el mandamiento de Dios, usted no está amando a sus hermanos, usted no está preocupándose por la necesidad de su hermano. ¿Se acuerda de la parábola del buen samaritano? Que el Señor lo recoge, lo lleva al mesón, que es su iglesia, y le dice, cuídamelo, y le paga, y dice, lo que te gastares de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Entonces usted no está creyendo que esto es verdad. Mire, supongamos que nosotros tenemos una alcancía. El Señor dice, háganse tesoros en el reino de los cielos. Oiga, cada oración que usted hace, porque la palabra de Dios dice que las oraciones de los santos son olor fragante delante de Dios, y nosotros somos santificados ahora vamos a estudiar debido al sacrificio de la sangre de Jesucristo, no por sus obras, porque nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Como dice Pablo, si yo entrego mi cuerpo y yo no tengo amor, pues de nada me sirve. Puedo dar mis bienes a los pobres y no tengo amor, no me sirve de nada. Hace cualquier cosa, pero no lo hace por la razón correcta, que es el amor al Señor Jesucristo, y está esperando su reino, créame, no le va a servir de nada. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice Jesús. Entonces, volviendo al asunto, entonces, si usted no se está deleitando en la ley de Dios, si usted no está sacando tiempo para poner por obra la palabra, porque no basta ser oidor olvidadizo, sino los que hacen la palabra, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque nosotros hemos creído que nuestra salvación viene de Dios, y que todo que invocar el nombre de Jesús será salvo, y que nosotros andamos en este cabido buscando un reino de un rey que no es de este mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Usted puede vencer al mundo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que pagó por sus pecados y por los míos, y se llevó toda deuda en esa cruz del Calvario. El Señor le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora yo le pregunto, ¿esto es cierto en su vida? Usted se coge y se desespera y dice, ¿qué va a pasar? Yo le estaba diciendo a una querida amiga que tiene un familiar enfermo, y si tu familiar se muere, Dios no es bueno. Resulta que nosotros queremos torcerle el brazo a Dios, y Dios es únicamente bueno cuando hace nuestra voluntad, pero cuando se hace la voluntad de Dios, uy, no, ese Dios no me sirve. Ese Dios en que tú crees a mí no me parece.
como decía la persona, no, ¿cómo se te ocurre? Esto no lo mandó Dios, o sea, que quiere decir que Dios no es soberano y absoluto, o sea, que usted no está creyendo en un Dios todopoderoso, usted está haciendo a Dios a su imagen y semejanza y no al contrario, usted siendo imagen y semejanza de Dios, usted rebaja a Dios a su propio entendimiento. Entienda, nosotros somos chiquiticos, Dios es inmenso. Y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros ustedes han visto la serie CSI y todo eso de investigación criminal, pues para determinar cuánto tiempo lleva un cadáver muerto, hay una mosca que se llama la mosca de la fruta, si no estoy mal. Y esa mosca tiene un ciclo exacto de 24 horas de vida y se reproduce. Y entonces, de acuerdo a cómo se haya reproducido la mosca, uno puede decir, bueno, este cadáver tiene un día, 2 días, 3 días, 4 semanas de muerto, vigilando la mosca esa. Perdón, si me equivoco, si no ese huevo, pero estoy casi segura de que sí. Entonces, esa mosca, usted no le puede hablar de un término que no sea más de 24 horas. Y la mosca la ponen en esa laminita que uno le ponía en el colegio, el laboratorio, en el microscopio, y viene el investigador y se va. La pone en la mañana y resulta que a mediodía el hombre sale a almorzar y se demoró 2 horas almorzando. Cuando el hombre quiso venir, ya esa mosquita ya ha tenido guerra, ha construido imperio, ya tiene nietos, hijos, tataranietos, y le dice, bueno, ¿y tú dónde estabas? No, yo me fui 2 horas. Y tanto tiempo. Supongamos que el investigador pudiera hablar con la mosca, no estamos hablando de un caso totalmente fantasioso. Tanto tiempo, porque es que el tiempo de nosotros es distinto al tiempo de Dios. Dice la palabra que para Dios 1000 años son como un día y 1000 días como un año. Entonces a nosotros nos parece que la promesa de Dios se retarda mucho, pero para Dios se fue ayer. Para Dios se fue ayer, nosotros somos como soplo del viento. Bueno, y supongamos que este diálogo siguiera y le preguntara, bueno, ¿y tú cuántos años tienes? ¿Y tú cuánto tiempo de vida tienes? Y el investigador le va a decir, pues yo tengo 33 años. Y dice, ¿años? ¿Qué son años? Pues para esa mosca es imposible pensar en años. ¿No ve que ella nada más vive 24 horas? Entonces, más o menos esta es nuestra situación con respecto a Dios. Nosotros somos Dios es absoluto. Dios está en control de todo. Nosotros no podemos estar en control absolutamente de nada. Es más, usted se duerme y cuando usted se duerme, usted no se duerme pensando, tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar, pulmones, funciones, riñones, funciones, corazón, late, cerebro, produce neurotransmisores. No, 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 usted no se preocupe, usted se duerme y se levanta. Dice el Salmo, yo me acosté, dormí, desperté, porque tú, Señor, me sustentabas. Hay cosas, yo siempre, puede ser una cosa tonta mía, pero yo siempre me admiro de cómo un niño crece en el vientre de su madre de manera perfecta, sin importar si esa madre sea analfabeta, tenga la edad que sea, pues todo se va formando de manera perfecta. ¿Y quién dio ese conocimiento? Pues un Dios que es más absoluto que usted y que yo. Entonces, sigamos con el estudio de Primera de Juan 5. Vamos a empezar con el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Acuérdese que nosotros primero, el Señor Jesucristo en Juan 3 dice que no naciera de agua y del Espíritu, y cuando se derramó la sangre, vino el Espíritu. Ahora lo vamos a comprobar con la Escritura. Es más, vámonos directamente a ese pedazo. Dice, en Juan 7:37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces usted entiende que esa agua de vida es el Espíritu Santo que el Señor nos regala a través de su sacrificio. Y si nos vamos un momento a Mateo 26, del versículo 26 al 28, dice,
Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecado. Entonces, ahora sí, toma completa concordancia lo que estamos leyendo en Primera de Juan 5. Volvamos y leamos. Y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Acuérdense que el bautismo de agua es para arrepentimiento, sino mediante agua y sangre. Jesús nació bajo la ley. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. O sea, este es el regalo del Señor Jesús para nosotros. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ¿quién da testimonio de que Jesús es Dios? El Padre. Entonces, si usted está llamando a Dios mentiroso, Padre mentiroso, porque Él es el que testifica acerca de su Hijo, lo respaldó en todo momento con señales y milagros, y aún hoy, en el nombre de Jesús, vemos sanidades, milagros y prodigios, porque ese fue el regalo que Él nos dejó, el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros, porque Él siendo carne no podía morar en cada uno de nosotros, porque eso Él nos dice, les conviene que yo prosiga mi camino, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, les envío el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 11 de primera de Juan 5, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Se acuerdan que dice en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y pare de contar. Usted tiene la vida si tiene a Jesús morando en usted y tiene al Espíritu de Dios morando en usted, y yo y el Padre vendremos y haremos morada en ti, y te dejo al Espíritu Santo para que te guíe, para que sea el consolador, para que te esfuerce, para que te muestre toda la verdad. Entonces, si usted tiene al Hijo, tiene la vida, y si no tiene la vida, si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y si no está vivo, está muerto. Porque todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados con la posibilidad de tener la vida. Acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos tres cosas. Nuestro cuerpo, que lo vemos físicamente, nuestra alma, que digamos que es nuestra personalidad, todo aquello de lo cual nosotros nos alimentamos, los sentimientos, las amistades, todo aquello que sirve para el alma, una buena película, cualquier cosa con que usted se goce. De eso se alimenta el alma. Mire que hay dolores que son profundos en el alma, una ruptura amorosa, qué sé yo, tantas cosas que duelen en el alma, la muerte de un animalito que a veces se convierte en nuestra propia familia, nos duele cuando se va un ser querido. Es terrible, es un dolor en el alma. A usted no le han mochado ningún dedo ni ninguna mano, pero oiga, qué dolor tan insoportable. Que lo digan aquellos que han tenido alguna pérdida parecida. Eso es una cosa que uno llora y llora y después ese dolor parece que no hubiera remedio. Remedio es el Señor Jesucristo. Entonces, como venía diciendo, usted nace con ese espíritu y usted tiene alma y espíritu, igual que un animal. ¿Se acuerda lo que le va a decir el Señor Jesucristo? No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Después, cuando vino el Espíritu Santo, pues nos adoptó como hijos. Pero, y ese espíritu que usted tiene, haga de cuenta como si usted tuviera el último equipo de, qué sé yo, de televisión con sound, RAW, 3D, todos los parapetos que usted quiera, sonido de voz, la mejor marca 2023, todavía estamos en el 2021, resulta que usted nunca lo conecta a la electricidad. ¿De qué le sirvió?
haber tenido ese aparato ahí y nunca lo pudo poner a funcionar porque nunca usted aceptó la vida. Y usted terminó con un aparato ahí viejo que le pudo haber servido para mucho y no le sirvió para absolutamente nada. Entonces, si usted tiene el hijo, tiene la vida, y si usted no tiene el hijo, no tiene la vida. Entonces, sigue diciéndonos en Primera de Juan 5, estas cosas, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién le está escribiendo Juan a esto? ¿A los incrédulos? No, se lo está escribiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de Dios. Para que usted sepa que usted tiene vida eterna si cree en el Hijo y que ustedes si creen en el nombre del Hijo de Dios, pues ya toda la cosa está solucionada porque lo que pasa con esta carne, vea, ¿qué importa? ¿Qué importa si el gobierno cambia? ¿Qué importa si nos morimos? Porque si morimos, vivimos para Cristo y si vivimos para Cristo, vivimos. Claro que nadie se quiere morir. Viva y entregue su vida por lo importante, por la eternidad. Y dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Señor nos lo prometió, pidan todo lo que quieran en mi nombre. Pero también nos dice, ustedes no reciben porque ustedes no saben pedir. Porque empezamos a pedir añadiduras. Empezamos a decir, ay, Señor, yo quiero un esposo. Señor, yo quiero un carro. Señor, yo quiero salir de deuda. Señor, sácame de este problema, Señor. Y invertimos el orden de las cosas y convertimos a Dios en nuestro servidor en vez de nosotros servirle a Dios. Es el que quiera hacerse mayor que sirva. ¿Y que le sirva a quién? A sus hermanos. Usted no puede decir que ama a Dios que no ve si no ama a su hermano que ve, si usted no se tiene compasión por aquel que está perdido, porque usted sabe que lo que le espera es condenación eterna. Y si usted ni siquiera le está creyendo las palabras de Jesús, sino a su propia terquedad, como le pasó a esta persona, porque me decía, no, pero es que yo creo y a mí me parece y este es mi concepto y yo me muero así hasta la muerte porque... Y la palabra de Dios que no les interesa, o sea, están pegados a su propia terquedad, desconociendo que el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Si tú no crees en mí, puedes ser el más ilustrado del mundo, pero te vas a perder, te vas a condenar, porque no creíste en el único que te podía traer la vida. Volviendo al tema, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Sabe cuál es el único pecado que no va a ser perdonado ni ahora ni en el siglo venidero? Lo dijo Jesús, el que es en contra del Espíritu Santo. Todos los demás pecados son perdonados, pero el que es en contra del Espíritu Santo no. No es que el Señor, ese invento de la religión, que pecados veniales, pecados mortales, pecados de esto, pecados chiquitos, pecados medianos, no. El Señor Jesús no tiene un pecadómetro. Pecado es pecado y el pecado lo aparta de Dios porque Dios es santo. Dios no acepta ninguna cosa inmunda delante de Él. Por eso es que nosotros tenemos que venir corriendo todos los días y depender de Él, porque nosotros por nuestra propia cuenta estamos más que perdidos, porque tenemos unas ideas brillantísimas de cómo llegar al Padre. Y tenemos también ideas muy erradas porque nos aferramos a la ley. Yo una vez me di el trabajo de hacer ¿cómo es que? Un muestreo en Trascaribe y le preguntaba a todo el mundo, si tú te mueres hoy, ¿tú te crees que para el cielo o para el infierno? Y la respuesta de todo el mundo decía, pues yo creo que para el cielo porque yo no he sido tan malo. Esa es la palabra de Dios, que bueno, no hay ni uno. Y que el único camino al Padre es a través de Jesucristo. Y si usted ni siquiera está seguro de su salvación, por favor, usted no sabe en quién ha creído. Usted no está seguro. Mire, si yo me muero ahora con todos mis defectos, porque si yo me pongo a contarle mi falla, pues aquí apague y vámonos. Pero resulta que es que yo no me estoy predicando a mí misma. Yo no estoy predicando a los Betibeles, yo estoy predicando al Señor Jesús. En Él si usted no va a encontrar ningún defecto, ni mancha ni arruga. En el momento que alguien empieza a predicarse, usted, oiga, salga corriendo, porque le está robando la gloria a Dios. Entonces, si el propósito de este estudio no es conocer más a ese Señor y ese Salvador, y usted solamente lo sabe en su corazón,
usted está poniendo su confianza en el lado equivocado. Si usted está viendo este estudio porque cree que con este ratico que está dedicándole a Dios, sí, chévere, que le dedique el ratico a Dios. Pero Dios no le está pidiendo un ratico como Juanes. Dios le está pidiendo su vida entera. Dios le está diciendo, yo soy el digno de la honra, del poder y del honor. Dice el Padre, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, decimos, ¿cómo dice? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Y resulta que nosotros le quitamos la gloria a Dios. A mí me da mucha risa porque es que, bueno, no sé si risa o llanto, porque es que la primera persona que empieza a dudar del Señor es aquella que recibe a los milagros del Señor. Por eso los milagros y las señales no son garantía de que vengan de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos los advierte, miren que van a venir falsos y falsos profetas y les ha sido dado hacer grandes milagros y señales para engañar y es de ser posible incluso a los escogidos. Pero el Señor se lo está advirtiendo, mire, si alguno te dice que ahí está el Cristo, no le creas. Si alguno te dice que está en el desierto, no le creas. Créale a la palabra de Dios, no le crea la palabra de los hombres. La palabra de los hombres no tiene el poder de salvarlo, mi hermano. No tiene el poder de salvarlo. La única palabra que lo puede salvar es la palabra de vida que salía de la boca del Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo con el estudio, vamos a terminar Juan 1.5 para irnos a Juan 4. Perdón, primera de Juan 1.5. Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Miren qué palabra tenemos. Nosotros estamos en el verdadero y en Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces, mire, nosotros estamos con el verdadero. Imagínese que usted le vendan o sea, supongamos que a usted le gusta un whisky sello azul y resulta que usted va y compra el whisky y resulta que le venden un whisky que no es el verdadero, un whisky adulterado, un whisky chiviado, como decimos acá. ¿Usted cómo se siente? Estafado, ¿cierto? Sin embargo, con las cosas del espíritu no somos así de cuidadosos. Ahí sí aceptamos que nos metan cualquier basura. Dice la palabra de Dios, el simple todo lo cree. La palabra de Dios hay que estudiarla, la palabra de Dios hay que entenderla, a Dios hay que dedicarle tiempo. Mire, yo conozco gente que se mata trabajando para poder tener una profesión y estudia de noche y tiene que leerse no sé cuántos miles de libros, pero no le dedica un momento a leer la palabra de Dios, que es el único libro que lo va a llevar la vida si es que usted realmente se deja enseñar por Dios. Oiga, y si usted realmente asiste a un sitio donde se sienta que el Espíritu de Dios está vivo, no donde le hablen cosas de la carne, que tus hijos se van a arreglar, que tu marido esto, que la situación económica, que ore, no, preocúpese por su espíritu, le estoy diciendo que las demás cosas el Señor se las prometió, añadidas, añadidas, si usted anda por el camino, no se preocupe, Dios no va a dejar que usted se salga del camino porque hay promesa que por torpe que seamos no nos perderemos no saldremos del camino. Dios se encarga de cogernos como ovejitas y venga para acá y nos jala las orejas y nos reprende porque aquel que recibe por hijo, él disciplina y azota. Si usted quiere vivir una vida sin dirección, pues quiere decir que usted está bajo el príncipe de este mundo y está haciendo los deseos de su carne y usted está siendo Dios de su vida. Y si usted es el Dios de su vida, déjeme decirle que ni siquiera es Dios de su vida, el Dios de su vida es Satanás y lo maneja como un títere y se le van pasando los años y los años y los años y cuando usted quiera ver y tomó decisiones equivocadas, dice la palabra de Dios que el hombre toma decisiones equivocadas y después le echa la culpa a Dios. Entonces, vamos a leer, ya teniendo en cuenta que los que dan testimonio aquí en la tierra son el espíritu, la sangre y el agua, vamos a leer el famoso capítulo de la mujer samaritana. Bueno, antes de entrar en este espacio, yo quiero decirle que los judíos y los samaritanos, pues eran las 12 tribus de Israel,
que se dividieron, unas se quedaron en el cautiverio y ellos, y dos se vinieron acá a reconstruir el templo, que fue la tribu de Judá y de Benjamín, esos son los judíos, y ellos consideraban a las otras 10 tribus restantes samaritanos. Y entonces estos adoraban en Jericín y estos decían que se debían adorar en Jerusalén y entre los dos no se gustaban, unos le echaron huesos de muerto al templo, bueno, eso era una guerra, se detectaban, no se hablaban. Entonces por eso esta mujer es tan impresionante, porque dicen, cuando pues el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿En qué bautizaban? En agua para arrepentimiento. Acuérdense que el bautismo del agua es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento, cambio de dirección. Señor, si yo tenía una vida sin ti, ahora me arrepiento y vuelvo a caminar de tu mano, o empiezo a caminar de tu mano. Y dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, era mediodía, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Será que ahora mismo nosotros estamos haciendo lo mismo? No, es que yo soy católico, es que yo soy mormón, es que yo soy esto, es que yo soy evangélico, es que yo soy pentecostal, es que yo soy adventista, es que yo... Y nos dejamos dividir por religiones cuando la palabra de Dios dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y usted está empeñado en dividir a sus hermanos por tontería. No, porque yo pienso esto, ¿sabe que lo que usted piense? Perdón, no interesa, no interesa su pensamiento, ni siquiera pasa del techo, ni el mío. Aquí lo que importa es el pensamiento de Dios, los planes que Dios tiene para su vida y para su bienestar, porque Dios solamente tiene planes de bien para usted. ¿Cuándo lo va a entender? Que Satanás no lo quiere, Satanás lo odia. Satanás lo vino a robar, a matar y a destruir literalmente. Mira la vida de las personas que viven sin Dios. Aunque tengan dinero, esas personas no son felices. Oh, y peor, bueno, mejor dicho, me callo y sigo hablando del estudio porque después me salgo de contexto. Entonces, el Señor sigue diciendo, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si nosotros conociéramos el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Acabamos de leer que el Señor Jesús está hablando que el agua viva es el Espíritu Santo cuando él iba a ser glorificado. La mujer, o sea, cuando iba a ser crucificado, imagínense. Ese fue el acto sublime que nos liberó a todos. Acójase esa libertad. Ningún hombre se la puede dar, por más santo que usted lo crea. Y dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Tiene usted esa fuente de agua que salte para vida eterna? ¿O su vida está siendo nada más como una agua pasa que nada más es usted solo y usted se está resecando? ¿O su vida está siendo significante en el reino de los cielos? Porque Dios tiene los ojos atentos sobre cada uno de sus hijos. Y si usted está dando fruto, pues más. Dios lo está limpiando, lo está podando para ponerlo más hermoso y para que usted lleve más fruto, o sea, más almas de su Señor. Y esos son los tesoros que el Señor le está pidiendo. ¿Recuerda cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas.
Y cuando le preguntó por Juan, porque todo el mundo decía que Juan iba a vivir eternamente, pues Jesús hasta le dice, bueno, ¿y a ti qué te importa? Porque esa es la traducción literal, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Si yo quiero que él viva lo que eternamente, ¿a ti qué te importa? Tú ves y cumple por lo que yo te he mandado. Entonces, mi hermano, no se preocupe tanto, porque es que nosotros, y yo me incluyo, la mamá, ay, los hijos, esto, pero si usted no se salva, nadie va, mire, hay una promesa sobre los hijos. Nuestra descendencia será bendita si usted permanece en los caminos del Señor. O sea que si usted quiere que sus hijos sean benditos, usted permanezca en el camino y esa bendición caerá sobre sus hijos. Pero si usted se porta mal, por más rosarios que rece, por más Padre Nuestro que rece, olvídese, Dios conoce, el Dios justo, pues está probando todo el tiempo la mente y el corazón, porque Él sabe que hay en su corazón, si usted lo ama o no lo ama. Dios ama a los que le aman. Ese cuento de que Dios nos ama a todos por igual, Señor dice, yo no ruego por el mundo, ruego por ellos. Y amo a los que me aman. Pues que ni siquiera aquí en la tierra eso se cumple, por Dios. Nosotros amamos a nuestros enemigos porque le damos la vida en el espíritu, no porque vayamos a darle besos y abrazos. No confunda el amor de Dios. Ya le dije, no rebaje a Dios a su terreno. Dios es absoluto, usted es pequeñito, usted es la mosquita. Bueno, entonces sigamos con el agua. Y dice, la mujer le dijo, mas el que bebiere, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, en esto has dicho verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Mire, esta es una de las pocas personas que el Señor se le revela como Mesías. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Mire la pregunta que le hace esta mujer. Ay, Señor, ¿verdad? ¿Y qué me va a pasar? Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esa era la promesa, que venía del linaje de David, del león de Judá, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Miren, no es que Dios está aburrido esperando que usted lo adore o no lo adore, pero Dios se complace que usted lo busque por amor. Dios se complace que usted lo busque sin doblez de corazón, porque hay gente que busca a Dios para su conveniencia y Dios sabe que es así. Entonces, todo el mundo, ¿por qué se le revela a esta mujer que todo el mundo dice que es pecadora? No, esta mujer era una mujer cumplidora de la ley. ¿Usted se ha casado? ¿Usted sabe lo que es tener un matrimonio? Oiga, la mujer había tenido 5 maridos. 5, porque en esa época se consideraba marido de una mujer aquel cuya ella hubiera tenido descendencia. Si no había tenido descendencia, no se consideraba marido de esta mujer. Y esa era una ley que se llamaba la ley del levirato. Vamos a Deuteronomio, perdón, 25 del versículo 5 en adelante. Dice, ley del levirato. Dice, si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. ¿Se da cuenta lo que esta mujer había tenido que sufrir? Tenía que cumplir la ley y ella por cumplir la ley, o sea, por cumplirle todos los estatutos que Dios estaba diciendo, se le había muerto el primero, se le había muerto el segundo, se le había muerto el tercero, se le había muerto el cuarto y iba para el quinto y todavía no había tenido hijos. O sea, qué horror. Que se dice, el hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado.
El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, ella se presentará ante el tribunal y dirá a los ancianos, mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se mantenga en Israel y no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si él insiste en no casarse con ella, entonces su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos se quitará la sandalia del pie, le escupirá en la cara y dirá, así se hace con el hombre que no quiere dar descendencia a su hermano, y su familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzado. Imagínense, esto era una afrenta inmensa y esta pobre mujer les había tocado 5 veces y todavía no había tenido descendencia. Entonces, esta mujer era una mujer piadosa, esta era una mujer cumplidora de las leyes del Señor, que había dejado, perdón, las ordenanzas que habían dejado en la ley. Entonces, por eso el Señor se le revela y mucha gente dice que era una sinvergüenza porque simplemente no tienen entendimiento y se conforman con lo que han oído de Dios. Yo siempre le digo una cosa, si a usted le dicen que su esposo o su esposa, su novia o con quien quiera que usted esté, está en la esquina con otra persona y se están besando y están tomando, qué sé yo, vino, cerveza, costeñita, lo que le dé la gana, ¿usted se queda tranquilo? No, usted va a ver si esa situación es verdad, pero con la palabra de Dios no hacemos lo mismo. Eso sí, comemos todo lo que nos diga y no nos interesa. O sea que usted le está dando más importancia a las cosas de este mundo que conocer la verdad que Dios le dejó revelada. Se come cualquier cosa, por favor. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Entonces el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Acuérdense, Señor es espíritu, Dios es espíritu y Jesucristo es la verdad. Él vino a traer la verdad traída del Padre. Entonces vamos un momento a Hechos 2, no sé si ir a Hechos 2. Primero vamos a Juan 14, del versículo 26 al 27, y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, dos cosas. No tenga miedo. El Señor no da la paz como la da el mundo, sin embargo nos deja una paz superior, nos da el Espíritu Santo que nos regala el Padre y Él es el que nos enseña todas las cosas que Jesús nos dejó dichas. Pero resulta que viene el Espíritu Santo y escarba en su cabecita y resulta que en su cabecita no hay sino álgebra de algo, si es que hay algo. Y no encuentra las palabras de vida y no encuentra esa fuente de agua viva que le recuerda lo que Jesús le dice. Acuérdese que el mandato es ir a ser discípulos y enséñele todas las cosas que yo les he enseñado, pero si ni siquiera usted sabe qué le ha enseñado el Señor Jesucristo, ni cuál es su propósito aquí en la tierra, pues estamos perdidos, estamos perdidos. Decía mi papá, apague y vámonos. Si los cristianos, mire, yo leí un meme que tristemente es verdad. Estamos en una época en que hay que evangelizar a los evangélicos. Ni siquiera nosotros sabemos, y llámese evangélico cualquiera que lleve el evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Bueno, yo creo bueno, leamos un momentico antes de terminar. Vamos a ir un momentico a Hechos 2. Dice, la venida del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Acuérdense que Jesús hablaba de esta promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos, todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este
estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No es que ellos hablaran en la lengua de ellos, sino que los piadosos, mire que está hablando de las personas que buscaban a Dios de corazón, los escuchaban hablar y podían entender ese lenguaje. Y decía, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Planfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué habla el Espíritu Santo? ¿Bobadas? ¿Qué le va a pasar con su marido? ¿Que va a conseguir trabajo? ¿Si el COVID se va a ir o no? ¿Vamos a profetizar sobre Colombia? No, estaban hablando las maravillas de Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo, entregarnos las buenas nuevas. Y estaban a todos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. O sea, ellos están borrachos. ¿Usted se está dando cuenta que quien no tiene a Dios en su corazón simplemente no puede recibir la verdad? No puede recibir el Espíritu Santo, no puede ver con los lentes que le pueden dar una perspectiva totalmente distinta de la vida, que le pueden dar una vida eterna y abundante. Entonces, no se niegue esto, sea más que vencedor. Dice, en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es que el Espíritu Santo realmente habita en usted y no es usted un cristiano de eso que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido compartir como hermanos, compartir de tu palabra. Te pido, Señor, que en este instante sea tu Espíritu Santo derramándose sobre cada persona que esté viendo esto en cualquier momento y en cualquier lugar, porque tu tiempo no es como el de nosotros. Señor, que las señales, los milagros y los prodigios sigan a los que te creen, Señor, para que la gente llegue a tus pies y sea salva, porque ese es el fin de todo cristiano, dar frutos. Les deseo que tengan una excelente noche, que el Espíritu Santo les recuerde las palabras de vida y que esas fuentes de agua viva salten para usted para vida eterna. Que sus nombres y de los que aman estén inscritos en el libro de la vida y no sean borrados de allí jamás. Mil bendiciones, feliz descanso, que el Señor Jesús sea su dueño, su amo, su Señor.